Hola a todos, vamos a comenzar el tema de funciones correspondiente al curso de tercero de la ESO. Las funciones son un área muy importante en las matemáticas y esta es la notación matemática que se usa. Se lee f de x. ¿Qué es una función? Una función es una relación entre dos variables. Tenemos dos variables, por ejemplo x e y, y una función no es más que la relación matemática, la correspondencia matemática que se da entre una variable y otra. Pero antes vamos a ver dos ejemplos gráficos. Por ejemplo, en este estamos viendo la famosa curva de los afectados por el coronavirus. ¿Dónde están esas dos variables que decimos que se tienen que relacionar en lo que se llama una función? Pues aquí tengo la variable tiempo, que son meses desde el primer caso, en este caso, que se dibuja sobre el eje horizontal. Y por otro lado tengo la variable número de casos, número de afectados por el coronavirus, que se dibuja en el eje vertical. De manera que la función viene dada por esta curva de aquí. Y aquí es lo que está pasando y lo que se está comentando en las noticias, que es que el objetivo es que se aplane esta curva, este sería el objetivo, que la curva se aplane para no colapsar el sistema sanitario. Bueno, pero lo importante es que entendáis, me he ido aquí, lo importante es que entendáis que tenemos dos variables que se están relacionando. Número de casos con, en este caso, meses desde el primer caso. Otra función. En esta función tenemos también dos variables que se relacionan. La variable altura en metros, esto es altura sobre el nivel del mar, y la variable porcentaje de oxígeno en el aire. Me imagino que sabéis que a medida que subes en altura va descendiendo la cantidad de oxígeno en el aire. De manera que, por ejemplo, si estás en una montaña a 1000 metros, pues ya tienes un 89% de aire, es decir, un 11% menos con respecto al nivel del mar. Y si subes, por ejemplo, una montaña superior a los 8000 metros, el Everest, por ejemplo, estarías entre un 39 y un 34% de oxígeno solamente. Bueno, la relación que se da entre la altura en metros y el porcentaje de oxígeno en el aire se puede establecer como una función matemática. Bien, entonces, vámonos a la pizarra y vamos a ver un ejemplo de una función muy sencilla. Una función tradicionalmente se ha explicado de esta manera. Tenemos dos conjuntos numéricos, dos variables. Vamos a dibujar, por ejemplo, la variable x, que puede tomar, por ejemplo, los valores 1, 2, 3, 4 y así en adelante. Y tengo otro conjunto numérico, que es la variable y, que se relaciona con la variable x de la siguiente manera. Por ejemplo, mirad, al 1 le va a corresponder, en el ejemplo que estoy poniendo, al 1 le va a corresponder el 1. Al 2 le va a corresponder el 4. Al 3 le va a corresponder el 9. Al 4 le va a corresponder el 16. Y así sucesivamente. Me imagino que ya te has dado cuenta de cuál es la relación matemática que se está dando entre la variable x y la variable y. Esta relación matemática, lo vamos a poner aquí, esta relación matemática es, como ya te has dado cuenta, x al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y así. Bueno, pues a esta relación matemática la llamamos función, la llamamos f. Esto es una función. Simplemente la correspondencia que se da entre una variable, por ejemplo, la variable x que toma el valor 2 y otra variable que es la variable y que tomará el valor 4. ¿Por qué? Porque viene en función de esta operación matemática de aquí. A esta variable y también, importante que te acuerdes de este concepto, se le llama imagen. ¿Por qué se le llama imagen a la variable y? Pues porque es como si los valores de x estén mirando al espejo y, por ejemplo, si el 2 se mira al espejo, ¿qué obtiene como resultado? Un 4. Si el 3 se mira al espejo, obtiene como imagen, como resultado, un 9. El 4 obtendría como imagen 16 y así sucesivamente. Por eso se llama imagen a la variable y. ¿Y de qué depende la imagen? Ese resultado depende de esta operación matemática que es una función. Otro, otra forma de expresar las funciones tradicional es como si fueran una máquina.
Una función es una máquina f que está programada de manera que, por ejemplo, en el ejemplo que estamos poniendo, calcule x al cuadrado. De manera que si a la función le entra, imaginemos, un 5, ¿qué va a hacer la función? Pues elevar al cuadrado ese valor y nos dará como resultado, saldrá por la otra parte un 25. Si en lugar de entrar un 5 entra, por ejemplo, un -12, pues la función sacará como resultado 144. ¿De qué depende eso? De esta operación de aquí. Por eso, importante que entiendas que esto es lo que entra en la función y esto es lo que sale en la función. ¿Y de qué depende? De la operación matemática que esté predefinida en la función, que en este caso hemos puesto como ejemplo x al cuadrado. Y a esta variable que entra, la variable x, se le llama, vamos a escribirlo aquí, se le llama variable independiente. La variable independiente es la variable que entra en la función. Y la variable que sale como resultado de la variable independiente, pues se llama variable dependiente. La variable y depende de la variable x. ¿Por qué? Porque depende de la función, de la expresión matemática que esté aquí dentro. Volvemos a los apuntes, de manera que una función, como hemos dicho, es una relación entre dos variables. Y esta es la notación matemática tradicional que se usa para las funciones, que me imagino que ya entenderás un poco más lo que pone aquí. Esto significa que entra el valor x a la función f aplica una determinada operación matemática y sale como resultado el valor de y. Aquí lo tenemos. Entra x y sale y en función de la operación matemática de esta función. Y como hemos comentado, la variable que entra, la variable x, es la variable independiente, mientras que la variable que sale, la variable y, que sale como resultado de la función, se llama variable dependiente. Bien, vamos al punto 1 del tema. Tabla de valores. Fijaos, en todas las funciones puedo realizar una tabla de valores. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver esta función. Esta función, ¿qué me está diciendo? Esta función me dice que entra un valor x en la función y ¿qué vamos a hacer con ese valor x? Pues lo que vamos a hacer es lo que pone aquí. A ese valor x lo voy a multiplicar por 2 y le voy a sumar 1. Eso es la operación matemática asociada a esta función. Vamos a la pizarra. Bien, vamos a ver, teníamos la función, hemos dicho f de x igual a 2x más 1. Y vamos a hacer lo que se llama tabla de valores. Una tabla de valores es lo siguiente. Escribo aquí x y hago una tablita y escribo aquí f de x. ¿Veis? Es una tabla que tiene dos columnas, una para x y otra para f de x. De manera que en la columna de la x yo voy metiendo números, los que yo quiera. Yo escribo los números que yo quiera o los que me indique el ejercicio. Entonces, por ejemplo, si meto, por ejemplo, en la x un 0, un 1, un 2 y un 3, vamos a ver qué pasa. Si entra un 0 en la función, ¿qué va a salir? Pues va a salir, pues dependiendo de esta operación, es decir, 2 multiplicado por x, es decir, 2 multiplicado por 0, más 1. Y 2 por 0 más 1 es 1. Ese es el valor que saldrá como resultado. Si entra un 1, saldrá 2 por 1 más 1, que será 3. Si entra un 2, saldrá 2 por 2 más 1, que es 5. Y si entra un 3, saldrá 2 por 3 más 1, que es 7. De manera entonces que lo que tengo, fijaos, es una serie de valores que se pueden escribir en forma de pares de valores. Por ejemplo, si entra un 0, sale un 1, de manera que tendría el par 0, 1. Si entra un 1, sale un 3, tendría el par 1, 3. Si entra un 2, sale un 5, de manera que tendría el par 2, 5.
Si entra un 3, sale un 7, de manera que tendría el par 3, 7. Bueno, y por supuesto aquí podría continuar en adelante o incluso con números negativos, que no he puesto ningún ejemplo con números negativos. Y aquí esto, por tanto, también continuaría. De manera que, volvemos al PowerPoint, tendría esto de aquí. Tendría que para la función, aquí, para la función 2x más 1 obtendría estos pares de valores 0, 1, 1, 3, 2, 5, 3, 7. ¿Qué significa esto? Repito, estos valores son los valores de x que yo he dado a la función y estos son los valores de y, es decir, los valores que me ha devuelto como resultado la función después de aplicar esta operación de aquí. Estos pares de valores, como me imagino que sabréis de otros temas anteriores en matemáticas, son gráficamente, si los representáramos gráficamente, son puntos. ¿Cómo vamos a dibujar estos puntos? Eso lo veremos en el vídeo del punto 2. Lo dejamos para siguientes vídeos. Bien, y ahora lo que vamos a hacer en los siguientes dos vídeos es dos ejemplitos de cálculo de tabla de valores para la función x al cuadrado menos 2 y para la función raíz cuadrada de x menos 3. Nos vemos en el siguiente vídeo.